Guerrera alienígena se sonrojó al elogiarla, pero su bofetada aún me duele. El hedor metálico del aceite quemado y algo que recordaba vagamente a col fermentada impregnaba el aire denso del bar alienígena, un lugar perdido en la periferia de un planeta sin nombre donde la civilización parecía haberse detenido hace siglos. La tenue iluminación parpadeante proyectaba sombras inquietantes sobre las criaturas que llenaban el lugar, seres con escamas, tentáculos, placas óseas, extremidades de más y rostros de menos. Yo, Derek Reeves, diplomático humano en una misión que debía ser estrictamente formal, me encontraba hundido en el asiento pegajoso de la barra, bebiendo una sustancia azul y viscosa que sabía a ácido de batería mezclado con canela, preguntándome por qué demonios había aceptado esto. A mi lado, imponente incluso en el rincón más oscuro del local, se encontraba Kiara Balsar, guerrera Vexari asignada como mi escolta. De piel lavanda con reflejos iridiscentes que reaccionaban a su estado emocional, portaba una armadura que parecía forjada para intimidar, con placas enormes en los hombros y un diseño ceñido que no dejaba dudas sobre su capacidad para arrancar cabezas sin despeinarse. Incluso en la penumbra, el corazón recortado en su peto llamaba la atención, y, aunque sabía que no debía, no podía evitar que mis ojos se desviaran hacia esa zona con más frecuencia de la prudente. «Estás mirando otra vez, comandante Reeves», dijo ella sin mirarme, su tono cargado de impaciencia contenida mientras sus orejas puntiagudas se agitaban. «Evaluación de amenazas», respondí con fingida seriedad, tomando otro sorbo de mi brebaje. «Protocolo diplomático. Hay 17 individuos armados en esta sala. He identificado todas las salidas posibles y calculado 14 maneras de neutralizar a cada uno si surge un conflicto». Su voz no temblaba. Sus ojos, dos orbes azules tan penetrantes como fríos, no se detenían jamás. Observaban, evaluaban, anticipaban. Su cuerpo entero era una herramienta de guerra, y su mente, un algoritmo de supervivencia pura. Tu evaluación es innecesaria. Para alguien asignado a una misión de paz, te concentras demasiado en escenarios de combate. El alto mando Vexari te asignó para protegerme, no para juzgar mis costumbres. La vigilancia nos mantiene vivos. Y a veces la relajación nos permite ver lo que la tensión oculta, murmuré, recostándome contra el mostrador con un suspiro. Llevamos 3 días en este planeta y aún no has parpadeado. Ella hizo ese chasquido con la lengua que ya había aprendido a interpretar como su versión de un suspiro exasperado. Era lo más parecido a una muestra emocional que podía sacar de ella sin provocación directa. El camarero, una criatura reptiliana de 6 brazos, deslizó otra copa azul frente a mí sin que la hubiera pedido. Del caballero del rincón, Iso, señalando discretamente hacia un draconiano enorme que me observaba con una sonrisa que no prometía nada bueno. Alcé la copa en su dirección, como gesto de cortesía sin intención, y luego la dejé intacta sobre la barra. Kiara tensó su cuerpo aún más, su mano rozando el mango de su hoja de plasma con un movimiento tan rápido como preciso. «Problemas», murmuró, apenas audible para oídos humanos. «Tranquila», respondí, sin girarme. «No provoquemos un incidente diplomático por un trago». Ella permaneció rígida, sus ojos recorriendo la sala, sus músculos en alerta, su respiración medida. En ese instante, impulsado por una mezcla de fatiga, estrés acumulado y el alcohol alienígena que seguramente me estaba friendo las neuronas, dije lo impensable. «Tienes un trasero realmente impresionante, bien entrenado». Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas, como un disparo mal calculado en medio de una negociación delicada. El silencio entre nosotros fue inmediato y absoluto. Su piel cambió de color en una fracción de segundo, pasando de lavanda a un rojo profundo que descendió por su cuello como una ola. Por primera vez desde que nos conocimos, vi algo que me dejó desarmado, vergüenza. Apenas duró un instante. Lo siguiente fue una bofetada directa que me hizo ver constelaciones antes de que pudiera pestañear. Su palma abierta dejó un ardor punzante en mi mejilla y un sabor metálico en la boca. «Pegas fuerte», alcancé a decir, tocándome el rostro con una sonrisa torcida. «Eres el diplomático más inapropiado e irresponsable que he tenido el infortunio de acompañar. Y aún así, soy el elegido para negociar el tratado de minería más importante de la década». El universo tiene un sentido del humor cruel, masculló entre dientes.
No hubo tiempo para más reproches. La puerta del bar se abrió de golpe y 3 figuras blindadas ingresaron con paso decidido. Sus cascos visores recorrieron la sala hasta fijarse en nosotros con precisión quirúrgica. «Cazadores de recompensas», murmuró Kiara, y la tensión desapareció de su rostro para ser reemplazada por algo peor: determinación absoluta. «¿Cómo lo sabes?» Armadura Kreyian modificada, armamento no registrado, actitud enfocada. No están aquí por el ambiente. Comandante Reeves, tronó una voz mecánica desde el casco del líder. Tienes algo que pertenece a nuestro empleador. Suspiré, dejando mi copa sobre la barra con cuidado. Supongo que no buscan recomendaciones turísticas. Kiara ya se movía. Con una velocidad asombrosa, volcó la mesa sobre nosotros justo cuando un rayo de energía cruzó donde segundos antes estaba mi cabeza. Me empujó al suelo y disparó con su arma lateral mientras el caos estallaba a nuestro alrededor. ¡Al suelo!, gritó, su voz un trueno entre la confusión. Los clientes del bar corrieron hacia las salidas, algunos uniéndose a la pelea, otros aprovechando el caos para desatar pequeñas guerras personales. Yo rodé detrás del mostrador mientras Kiara descargaba su furia con una precisión letal, su piel adquiriendo una tonalidad azul intensa, su color de combate. «No tengo ninguna llave de encriptación», grité, cubriéndome la cabeza mientras botellas explotaban a mi alrededor. «Alguien cree que sí», respondió, disparando sin cesar. Y en ese momento, entendí que mi comentario sobre su trasero había sido la menor de mis imprudencias del día. El zumbido de los disparos de energía era una sinfonía de caos en medio del humo, el miedo y el olor a plástico quemado. La mesa que Kiara había lanzado como escudo yacía partida por la mitad, y las botellas que antes contenían bebidas de colores imposibles se derramaban entre fragmentos de vidrio y metralla dispersa. Nos movimos como si fuésemos una sola sombra, sincronizados por el puro instinto de supervivencia. Ella avanzaba con precisión quirúrgica, sus movimientos una danza letal entre las explosiones. Yo, menos ágil pero lo bastante determinado como para no morir, la seguía, cubriéndole la retaguardia con mi patética arma diplomática que apenas parecía un juguete frente a su arsenal. El primer cazador cayó tras un disparo certero que desintegró su rifle antes de que pudiera apuntar de nuevo. El segundo se tambaleó tras recibir un impacto en el hombro por parte mía, aunque en realidad fue más suerte que habilidad. El tercero, en cambio, era rápido, violento, y estaba bien entrenado. Nos separó con una ráfaga precisa que obligó a cada uno a buscar cobertura. Vi a Kiara girar en el aire con la elegancia de un depredador, su hoja de plasma rugiendo al ser desenvainada, su cuerpo entero convertido en un arma viviente. Intenté ganar algo de terreno desde un ángulo lateral, pero antes de poder apuntar, una figura familiar apareció junto a mí. Era el draconiano del fondo del bar, el mismo que me había enviado la copa. Ahora, empuñaba 2 blasters que disparaban con un ritmo de metrónomo asesino. ¿Amigos tuyos?, pregunté, sin esconder mi sorpresa. Enemigos de mis enemigos, gruñó, disparando con precisión devastadora. Este sector me pertenece, y no me agradan las visitas sin invitación. Con su ayuda inesperada, conseguimos abrir un corredor hacia la parte trasera del bar. Kiara, con una maniobra de vértigo, derribó al último cazador con una patada giratoria que lo estrelló contra una repisa repleta de licor exótico. No esperó a ver si se levantaba. Gritó una sola palabra. ¡Corre! Lo hicimos. Cruzamos los pasillos de servicio a toda velocidad, las botas de Kiara apenas haciendo ruido contra el metal. El draconiano nos guió por un laberinto de túneles estrechos y mal iluminados hasta llegar a una bahía de acoplamiento oculta. Allí reposaba una pequeña nave de transporte de aspecto discreto, pero con líneas aerodinámicas que sugerían velocidad y sigilo. «Mi transporte», explicó el draconiano, mientras bajaba la rampa de acceso. «A cambio de mi ayuda, quiero respuestas. ¿Por qué te buscan?» Me detuve, aún sin aliento, mirando a Kiara antes de responder. «No lo sé. Estoy aquí para negociar un tratado de minería, eso es todo. El código de encriptación de Próxima que dicen que portas vale más que varios sistemas estelares enteros en el mercado negro», dijo el draconiano, con una mirada que evaluaba cada centímetro de mi rostro. «Si lo llevas, muchos vendrán por ti.
No tengo nada, insistí. Ni siquiera sé qué es ese código. El draconiano pareció creerme. Después de una pausa larga, extendió un pequeño chip de datos. Mi frecuencia. Quizá algún día podamos ser útiles el uno para el otro. Subimos a bordo, y en cuestión de minutos, estábamos dejando atrás las luces de la ciudad. Kiara pilotaba con una destreza tan precisa que parecía haber nacido para esa cabina. Cada gesto, cada ajuste, cada giro de palanca era exacto. La nave se elevó hasta que el paisaje urbano se convirtió en una mancha lejana. Las montañas comenzaron a perfilarse en el horizonte, oscuras, imponentes, como centinelas de piedra. Eso fue impresionante, le dije, aún impactado por lo que acababa de ver en el bar. Estoy entrenada para escenarios de combate, respondió ella, sin apartar la vista del panel de navegación. Sin embargo, noté cómo su piel adoptaba un matiz rosado, tenue pero visible. Era la segunda vez que lo hacía desde que nos conocimos. No, lo digo en serio. Fue extraordinario. Jamás vi a nadie moverse así. Ella giró lentamente la cabeza, y durante un instante, sus ojos azules no fueron fríos ni calculadores, sino suaves, inquisitivos, como si estuviera intentando comprender por qué mis palabras afectaban su centro emocional. Finalmente habló. Te desenvolviste de forma adecuada. Para ser un diplomático. De ella, era prácticamente una declaración de elogio apasionado. Permanecimos en silencio un momento, con el zumbido de los motores envolviéndonos como una manta sonora. El aire entre nosotros vibraba, no solo por el peligro que acabábamos de dejar atrás, sino por algo más. Una cercanía nacida del caos, la adrenalina y esa absurda declaración mía en el bar que ahora parecía una nota al pie en una historia mucho más grande. Sobre lo que dije antes, comencé, con el tono de alguien que va a disculparse en serio. Fue inapropiado, dijo ella, interrumpiéndome, pero sin rastro de la ira anterior. Aunque, según los estándares Vexari, un comentario como ese, si proviene de un varón, se considera un inicio formal de cortejo. Me atraganté con el aire. ¿Me estás diciendo que accidentalmente te propuse matrimonio? Ella desvió la vista brevemente. Su piel mostraba patrones que no había visto antes, una mezcla de azul pálido, lavanda y destellos rosados. No podía interpretarlos, pero los sentía. Eran íntimos, intensos. No exactamente. Pero sí señal de intención seria. Tu especie y su costumbre de hablar sin pensar es desconcertante. Bueno, me alegra saber que mi impulsividad se traduce en diplomacia romántica intergaláctica. La cabina pareció encogerse. O tal vez fue mi percepción la que cambió. Había algo en el modo en que ella me miraba, algo que no podía explicar con palabras. Curiosidad, tal vez. Fascinación, incluso. Quizá, solo quizá, una conexión que iba más allá del deber, de la misión, de la amenaza que se cernía sobre nosotros. Tal vez lo que empezó como una bofetada merecida estaba evolucionando hacia algo mucho más peligroso, confianza. Y la confianza, en una guerra que aún no sabíamos que se estaba gestando, era la línea más fina entre la traición y la salvación. La nave draconiana surcaba el cielo como una flecha silenciosa, esquivando los sistemas de rastreo convencionales con una facilidad que solo puede ser atribuida a tecnología ilegal. Las montañas crecían ante nosotros como colosos dormidos, sus picos ocultos bajo la niebla azulada que cubría esta parte del planeta. Kiara pilotaba con los ojos fijos en los monitores, sus dedos deslizándose con precisión quirúrgica por los controles, pero yo podía sentirlo en la atmósfera. Su mente ya no estaba únicamente en el vuelo, sino también en lo que acababa de suceder, en lo que yo había dicho, en lo que había implicado. Cuando aterrizamos en un valle oculto por formaciones rocosas que bloqueaban cualquier firma térmica, el silencio se volvió absoluto. No había viento, ni animales, ni indicios de vida artificial. Solo el crujido metálico de la nave al posarse sobre la tierra endurecida. Hay un antiguo puesto de minería a medio kilómetro al este, dijo Kiara, revisando el escáner de terreno. Es primitivo, pero lo suficientemente defensivo. Asentí sin decir palabra, aún digiriendo lo que había aprendido sobre la llave de encriptación próxima, y sobre el hecho de que alguien creía que la poseía. Caminamos en silencio,
cubriéndonos mutuamente con la naturalidad de dos soldados en territorio hostil, hasta llegar a una serie de estructuras prefabricadas, oxidadas por los años, pero intactas. Kiara aseguró el perímetro mientras yo me adentraba en el edificio principal, localizando el panel de energía de emergencia. Al activarlo, las luces se encendieron con un zumbido antiguo, revelando un interior espartano, camillas, estanterías vacías, monitores desconectados. Ella se quitó el casco con un movimiento seco, dejando caer su cabellera crestada que, incluso en la penumbra, brillaba con su bioluminiscencia natural. Me tomó por sorpresa ese detalle, esa belleza inadvertida, escondida bajo capas de armadura y rigidez disciplinaria. Me recordó que, a pesar de ser una guerrera criada en los fríos protocolos del deber, seguía siendo un ser vivo, complejo, y, en sus propios términos, hermoso. Necesitamos respuestas, declaró, retomando su tono profesional. ¿Quién se beneficia si te inculpan de poseer esa clave? Voy a intentarlo, respondí, activando el sistema de comunicaciones de la nave que nos había llevado hasta aquí. Introduje el chip que el draconiano me había dado y usé su protocolo de seguridad para acceder a los canales diplomáticos codificados. Las noticias eran peores de lo que esperaba. La Embajada de la Tierra ha recibido una acusación formal, dije con la voz tensa, leyendo la transmisión en la pantalla. La hegemonía afirma que he robado tecnología militar clasificada. Me acusan oficialmente de espionaje. ¿Y es cierto? Preguntó Kiara, sin rodeos, con los ojos clavados en los míos. Claro que no, repliqué. Soy exactamente lo que digo ser, un diplomático de rango medio enviado a negociar derechos de extracción. No tengo entrenamiento de inteligencia, ni autorización para manejar archivos militares. Ni siquiera tengo el nivel de seguridad necesario para abrir ciertos archivos internos. Ella me estudió con la precisión de una científica, como si pudiera detectar la mentira por el simple temblor de una pupila o el microcambio en la tensión de mi mandíbula. Finalmente asintió, más para sí misma que para mí. Entonces alguien te está utilizando como peón. La idea se asentó en mi pecho como una roca. Tal vez no era un blanco directo, tal vez no se trataba de mí como individuo, sino del tratado en sí. Desacreditar a quien representa una negociación es la manera más rápida de derribar la estructura entera sin disparar un solo tiro. Si destruyen mi credibilidad, destruyen el tratado, murmuré. Y si lo destruyen, los intereses de la Tierra en este sector colapsan. ¿A quién le conviene eso? A la hegemonía, sin duda, afirmó Kiara, paseándose frente a la ventana polvorienta. Su oposición a la expansión terrestre es conocida. Si la alianza fracasa, podrán ocupar estos sistemas sin resistencia coordinada. Me giré lentamente hacia ella, procesando una intuición incómoda. Para que esto funcione, para que me inculpen con precisión quirúrgica, tendrían que haber tenido acceso a nuestros protocolos internos. A nuestras ceremonias. A los objetos que llevo. Ella detuvo su caminar en seco. Sus ojos se entrecerraron. ¿Qué objeto? Me levanté, caminé hacia mi mochila diplomática y extraje un objeto que, hasta ese momento, había considerado inofensivo, el medallón ceremonial que me habían entregado el primer día, un símbolo tradicional que debía portar durante los eventos formales. Lo coloqué sobre la mesa. Ella lo tomó, lo examinó, palpó sus bordes, y con una herramienta de su guante, lo abrió cuidadosamente por la parte posterior. Dentro, diminuto, encajado con precisión, había un chip de datos brillante. Ahí está, dijo, con el ceño fruncido. Tu código Próxima. Me dejé caer en la silla más cercana. El peso de la traición era una losa invisible. Alguien de mi equipo lo plantó. Alguien con acceso. Kiara guardó silencio durante un largo rato, contemplando el chip como si pudiera arrancarle la verdad a golpes. Luego habló, y su voz ya no era solo militar, era personal. Esto cambia todo. La habitación entera pareció contener la respiración. Nos miramos sin palabras, ambos conscientes de que habíamos sido arrastrados a una red mucho más profunda de lo que imaginábamos. Pero lo que verdaderamente me dejó sin aliento fue lo que dijo a continuación. Entre los míos, lo que hemos compartido en combate, en huida, en intimidad, establece un vínculo que trasciende la obligación. Lo que comenzó como protección,
ya no lo es. Estoy comprometida con tu seguridad y tu nombre como si fuesen los míos. La tensión cambió. Se volvió algo que ardía bajo la superficie, que no venía del peligro, sino del reconocimiento mutuo. De haber sobrevivido juntos. De haber confiado el uno en el otro cuando nadie más lo hacía. Me acerqué un poco, y ella no se apartó. Su piel mostraba patrones que ya empezaba a entender, azul por concentración, rosado por conciencia mutua, y un violeta tenue que no había visto antes con tanta claridad. ¿Qué significa ese color? Pregunté en voz baja. Deseo, respondió casi en un susurro. Atracción. Es infrecuente. Se reserva para rituales privados. Quise decir algo ingenioso, pero no encontré las palabras. En su lugar, toqué su mejilla con cuidado. No se apartó. Su piel estaba cálida. Y por primera vez desde que todo esto comenzó, su voz se suavizó como una melodía. Has provocado en mí una reacción que ni siquiera el Alto Consejo logró jamás. No lo dije, pero lo pensé con absoluta certeza, ella había provocado lo mismo en mí. La madrugada llegaba sin prisa, extendiéndose con dedos grises por la llanura helada que rodeaba el viejo puesto minero. Afuera, el silencio se mezclaba con los primeros cantos electrónicos del viento ionizado, creando una atmósfera de expectación que parecía saber más que nosotros. Adentro, el brillo azulado del monitor proyectaba siluetas deformadas en las paredes de metal, mientras Kiara, con gesto severo y piel tornada a un azul intenso, examinaba los planos holográficos que habíamos descargado del sistema del draconiano. Cada línea representaba un riesgo. Cada acceso, una trampa posible. La embajada terrestre está comprometida, dijo ella, sin mirar atrás. No hay otra forma de explicarlo. Sabían dónde estarías. Sabían lo que llevabas sin saberlo. Me incliné hacia el proyector, localizando una sección en la parte trasera del edificio diplomático. Era un viejo sistema de ventilación que, según los registros, conectaba los alojamientos personales con los pasillos de mantenimiento. No había sido usado desde hacía años. Ideal para ocultarse. O para entrar. Aquí, señalé. Si podemos entrar por esta vía, llegaremos a los niveles inferiores sin activar las alarmas principales. Desde ahí, podríamos acceder al despacho del embajador Harrington. Él es el único en quien todavía confío. Kiara me observó con ese juicio silente que solo los suyos sabían manifestar. Sus ojos escanearon mi rostro como si buscaran grietas emocionales, inseguridades, mentiras. Finalmente asintió. Si él también está implicado, no sobreviviremos. Lo sé, dije, con más resignación que valentía. Entonces descansaremos ahora. En unas horas, será noche cerrada en el complejo, y la seguridad bajará a mínimos. Yo haré la primera guardia. No puedo dormir, reconocí, sentándome en la litera metálica. La adrenalina todavía me tiene al borde del colapso. ¿Quieres preguntar algo? Preguntó ella, sentándose frente a mí, con el tono neutro que usaba para sus entrenamientos tácticos, pero con los ojos ligeramente entornados, como si deseara que lo hiciera. Sí. Hablaste antes de los colores. Dijiste que los tonos de tu piel revelan tus emociones. Quiero entenderlos. Diplomacia, ya sabes. Investigación cultural. Ella sonrió, apenas un movimiento en las comisuras de sus labios, pero suficiente para encender algo en mí. Rojo, como viste, es ira o vergüenza. Azul, concentración o preparación de combate. Verde, satisfacción o equilibrio. ¿Y rosa? ¿Rosa? Conciencia del otro. Atracción emergente. El rosa es el primer paso. ¿Y el púrpura? Pregunté, recordando esos destellos hipnóticos que a veces aparecían en su cuello cuando nuestras miradas se encontraban. Ella dudó. Luego habló, despacio, como si compartirlo fuera un acto de confianza tan íntimo como un juramento. El púrpura es deseo. Vínculo. Solo aparece durante rituales privados o emociones intensas. Entonces, ¿cuando lo vi en ti? Estabas en mi mente más de lo que es prudente. El silencio se instaló entre nosotros, pesado, cargado de posibilidades que ninguno se atrevía a nombrar en voz alta. Yo no sabía si lo que sentía era amor,
porque el amor en la Tierra implicaba muchas cosas que aquí no aplicaban. Pero sí sabía que si algo me ocurría en las próximas horas, no me arrepentiría de haberla conocido. Y de haberle dicho, aunque fuera de forma torpe, lo que pensaba. Y si todo esto acaba mal, dije finalmente. Si no salimos con vida, quiero que sepas que todo lo que sentí fue real. Ella extendió su mano, la colocó sobre la mía, y la dejó ahí, sin palabras. Un gesto simple. Pero en su cultura, sabía que equivalía a una promesa. El plan fue simple en su concepción y suicida en su ejecución. Aprovechar la hora muerta del cambio de turno en seguridad, acceder por el conducto sellado de ventilación, sortear los sensores de proximidad y llegar al despacho de Harrington para cargar los datos del chip en su terminal privado. El único terminal que tenía acceso a las frecuencias diplomáticas de alto nivel. Si lo lográbamos, podíamos enviar la información encriptada a ambos consejos, el terrestre y el Vexari. Si fallábamos, probablemente moriríamos sin siquiera tener la oportunidad de explicar por qué estábamos ahí. Nos vestimos con trajes sigilosos, opacos, sin placas brillantes, sin emblemas. Ella parecía aún más peligrosa en ese atuendo, como una sombra armada con huesos. Yo, en cambio, me sentía como un aficionado infiltrándose en un juego de gigantes. Pero ella no se burló. Al contrario, me ajustó el traje con precisión, sus dedos rozando los míos más de lo necesario. Y justo antes de salir, me dijo algo que no esperaba. Pase lo que pase, Derek Reeves, lucharemos como iguales. No como protegida y protector. No como humano y Vexari. Como aliados. Como, lo que seamos. Yo solo pude asentir. Los túneles de acceso olían a aceite viejo, a cable quemado, a humedad metálica. Kiara se movía delante de mí como un espectro entrenado para no existir. Cada paso era silencioso. Cada movimiento, medido. Yo la seguía con dificultad, esforzándome por no respirar con fuerza. Cuando alcanzamos el conducto que conectaba con las residencias diplomáticas, usamos un viejo panel de mantenimiento para forzar la entrada. No había alarmas. ¿Eso era buena señal, o una trampa perfecta? Avanzamos por los pasadizos con la respiración contenida. En el momento exacto en que alcanzamos el cruce que daba al ala principal, Kiara me detuvo con una mano sobre el pecho. Pegados a la pared, escuchamos pasos. Voces. Una patrulla. Ella me empujó hacia una cavidad del muro y se pegó a mí. Su cuerpo contra el mío, su aliento cálido en mi cuello, su mano firme cubriendo mi boca para evitar cualquier sonido. El guardia pasó a menos de 1 metro de nosotros. Cuando se alejó, no nos separamos de inmediato. Sus ojos estaban encendidos. Su piel, violeta. Y por primera vez, sentí que su necesidad de protección iba más allá del deber. Era instinto. Era algo más primitivo. Algo más humano. Peligro te excita, murmuré, sin poder evitar la sonrisa. Concéntrate, Derek, susurró, aunque su piel seguía brillando. Al llegar al nivel superior, un nuevo problema nos detuvo. Kiara se paralizó. Vexari. Puedo sentirlos. No hay ninguna delegación prevista. ¿Estás segura? 5 guerreros del alto mando. Uno de ellos es Tifek, el comandante de guerra. Solo abandona Vexari en caso de crisis galáctica. Eso cambió todo. Si ellos estaban aquí, no solo Kiara corría peligro. Podría ser considerada traidora por estar a mi lado. Y si la descubrían ayudándome, la ejecución era el castigo más leve posible. Deberíamos abortar, sugerí. No, dijo, con los ojos encendidos. Necesitamos esas pruebas. Avanzamos con más cuidado, hasta encontrar un panel de observación desde el cual vimos lo que ocurría en el salón diplomático. Los guerreros Vexari estaban allí, dialogando con Harrington, y con otro rostro conocido. Thomas Elliot. Mi segundo al mando. El hombre que me había entregado el medallón. Ese traidor, murmuró Kiara, cuya piel se tornó roja brillante antes de volver a estabilizarse. Escuchamos lo que decían. Lo que oímos congeló nuestra sangre. La llave de encriptación contiene planos de una arma biológica diseñada para eliminar a humanos y Vexari, decía Harrington, con la voz grave. ¿Una aniquilación simultánea? Preguntó Tifek, claramente perturbado.
Sí. La hegemonía quiere destruirnos antes de que podamos aliarnos. Elliot intervino con frialdad venenosa. El diplomático Reeves ha desaparecido. Y su escolta, la guerrera Balsar, ha traicionado a su pueblo al entablar una relación inapropiada con él. Imposible, gruñó Tifek. Balsar es la mejor entre los nuestros. Las pruebas dicen lo contrario, dijo Elliot, mostrando una imagen de Kiara. Se ha vinculado a un humano. Kiara no parpadeó. Su piel era una tormenta de colores. ¿Qué harán contigo? Pregunté en un susurro. Probablemente ejecución, respondió con calma sobrecogedora. ¿Y aún así me ayudaste? Sabía lo que arriesgaba. Y aún así, te elegí. Sentí que el mundo se partía en dos. No había honor más grande que ese. No había conexión más poderosa que la de alguien que, con todo en su contra, decidía mantenerse a tu lado. En ese momento supe que no era simplemente una guerrera. Era mi igual. Mi salvadora. Y tal vez, solo tal vez, mi destino. El pasillo tras el panel de observación olía a metal caliente y a tensión antigua. Kiara y yo retrocedimos en silencio, cada paso medido como si el suelo pudiera delatarnos. Sabíamos que lo que acabábamos de presenciar no era solo una reunión de emergencia, sino la punta del cuchillo que pretendía desgarrar todo intento de alianza entre nuestros mundos. Lo sabíamos por la forma en que hablaban, por las palabras que se usaban, por la ausencia total de verdad en las afirmaciones de Elliot y la estrategia perfecta con que estaban ejecutando su traición. Al llegar a una bifurcación en los corredores de mantenimiento, Kiara se detuvo y colocó su mano sobre la pared metálica, cerrando los ojos. Su respiración era pausada, casi meditativa. Sabía lo que venía a continuación. Y yo también. No podemos seguir huyendo, dije, rompiendo el silencio con una voz que ya no era temerosa, sino decidida. Tenemos que hacer algo. Ella abrió los ojos, y en ellos no había duda. Solo la calma terrible que antecede a la tormenta. Tenemos que ir al despacho de Harrington. Su terminal tiene acceso directo a los canales cifrados de ambas delegaciones. Si logramos insertar la llave y transmitir los archivos, tendrán que enfrentarse a la verdad, incluso si no les gusta. Y Elliot. Elliot caerá con la verdad. Pero si lo enfrentamos sin pruebas, caeremos con él. Nos movimos con rapidez por los corredores superiores, evitando sensores y usando los códigos antiguos que aún funcionaban en algunas puertas secundarias. A cada paso, el edificio parecía más hostil, más extraño, como si el eco supiera que nosotros no pertenecíamos ya a ese lugar. No éramos diplomáticos ni guerreros. Éramos testigos incómodos de una conspiración que había sido cuidadosamente tejida para mantenernos ciegos. Frente a la puerta del despacho de Harrington, el panel de acceso emitía una luz tenue. Introduje mi código de seguridad, y tras un segundo de vacilación, el sistema aceptó la entrada. Aquello me dijo más de lo que esperaba. Si me hubieran eliminado completamente del sistema, la traición sería total. Pero que mi código aún funcionara, significaba que alguien, tal vez Harrington, aún confiaba en mí. O al menos esperaba que lo intentara. Entramos con cautela. La sala estaba en penumbra, iluminada solo por la luz de la ciudad que se colaba a través de los paneles traslúcidos. El aire olía a papel viejo, a energía contenida, a decisiones imposibles. Cierra la puerta, le pedí a Kiara mientras me sentaba frente al terminal. Si alguien entra, estaremos atrapados, pero si dejamos la puerta abierta, no duraremos ni 10 segundos. Ella asintió, activando el cierre manual y girando su cuerpo hacia la entrada como si fuera una torreta biológica. Yo, por mi parte, conecté el chip que habíamos extraído del medallón y observé cómo el sistema reaccionaba. La pantalla parpadeó, las líneas de código fluyeron, y el logo del Consejo de la Alianza se desplegó en el centro. Está funcionando, susurré, mientras los datos comenzaban a decodificarse. Aquí están los planos. La estructura del arma biológica, su activación remota, la red de dispersión en el portal Signis. ¿Y la implicación de Elliot? Aquí, dije, señalando los registros de transmisiones encriptadas que provenían de su terminal, dirigidas a nodos no autorizados que coincidían con estaciones de la hegemonía. Kiara se acercó, mirando los datos como si fueran runas sagradas.
Su piel cambió a un tono azul profundo, el color de la claridad estratégica. ¿Listo para gritar la verdad al universo? ¿Listo para que nos escuchen? Aunque sea lo último que haga. Activé la transmisión prioritaria. Un zumbido se elevó por la sala. En segundos, los archivos comenzaron a enviarse simultáneamente al alto mando terrestre y al círculo de guerra Vexari. Justo cuando el envío alcanzaba el 80%, escuchamos el chirrido inconfundible de la puerta exterior deslizándose. Nos giramos al unísono. Harrington entraba con su porte característico, recto, inquebrantable, aunque sus ojos mostraban sorpresa. Detrás de él, Tifek, el comandante de guerra Vexari, se alzaba como una estatua viviente, su armadura ceremonial reflejando la luz como una advertencia. Y, como un veneno inevitable, Elliot cerró la formación. Su sonrisa apenas disimulada murió cuando nos vio junto al terminal. «Comandante Reeves», dijo Harrington con voz controlada. «Veo que ha decidido presentarse finalmente». «War Commander Tifek», gruñó Tifek, dirigiéndose a Kiara. «Has deshonrado tu casta con tus acciones. ¿Tienes algo que decir?» Elliot dio un paso al frente, su mano rozando el interior de su chaqueta, donde sabía que ocultaba un arma. Pero yo fui más rápido. Saqué mi pistola diplomática y la apunté directo a su pecho. «No lo hagas, Thomas. No a menos que quieras que todo esto se vuelva aún más irreversible de lo que ya es». «¿Qué significa esto?», preguntó Harrington, mientras Tifek se mantenía en silencio, observando con ojos como cuchillas. «La llave de encriptación fue plantada en mi medallón. Esta contiene los planos de una arma biológica creada por la hegemonía para erradicar tanto a humanos como a Vexari. El arma ya está en preparación. Y Elliot es el responsable de habérmela implantado sin que yo lo supiera, para sabotear la alianza y entregarnos a todos». «Mentiras», escupió Elliot. «Están inventando todo esto para justificar su traición». «Los registros hablan por ti», dijo Kiara con voz firme. «Tus transmisiones encajan con nodos secretos del enemigo. Tus acciones encajan con el sabotaje. Y tus palabras, con el miedo de alguien atrapado en el acto». Tifek avanzó un paso. Miró a Kiara como si ya la hubiera condenado. Pero luego miró la pantalla, donde los últimos archivos terminaban de enviarse. «Estas pruebas parecen auténticas», dijo con la voz áspera, más con dolor que con rabia. «Y si lo son, la guerra que evitaron puede ser nuestra salvación. No es solo una conspiración», añadí. «Es un plan para exterminarnos a ambos. Porque saben que si humanos y Vexari nos unimos, no podrán detenernos». Tifek miró a Elliot con ojos llenos de juicio ancestral. Elliot retrocedió. 2 guardias Vexari lo detuvieron al instante. «La traición será castigada», dijo el comandante de guerra. «Pero tú, Balsar, has cruzado una línea. Has formado un vínculo con un humano». «Y lo volvería a hacer», respondió ella sin vacilar, su piel adoptando un patrón de púrpura profundo que llenó la sala de un silencio reverente. «Entre mi pueblo», intervine, «ese gesto equivale a una promesa sagrada. Y ella ha salvado no solo mi vida, sino posiblemente millones más». Tifek se quedó inmóvil. Luego, con un movimiento solemne, bajó la cabeza. «Entonces quizá, algunos vínculos merecen ser reescritos en los códices antiguos». No hubo aplausos, ni celebración. Solo una pausa. Un momento contenido donde 2 civilizaciones aceptaban, sin palabras, que el mundo había cambiado. Que la guerra estaba por comenzar. Pero que al menos ahora, lucharían juntos. Y mientras nos retirábamos de la sala, aún con el eco de las revelaciones vibrando en nuestros oídos, sentí la mano de Kiara buscar la mía. La tomé, sin decir nada. Ya no era una escolta ni una guerrera. Era mi compañera. Y juntos, habíamos abierto un camino que nunca antes se había cruzado entre humanos y Vexari. Uno del que ya no habría retorno. El sol apenas comenzaba a asomar tras las cumbres escarpadas del planeta, tiñendo el cielo de un rojo ardiente que parecía anticipar la sangre aún no derramada. El eco del arresto de Elliot aún vibraba en las paredes de la embajada, pero el mundo ya se había girado hacia lo inevitable. No había más lugar para el debate, ni espacio para el escepticismo.
Las transmisiones enviadas desde el despacho del embajador habían sido recibidas, confirmadas y replicadas a todos los niveles estratégicos de la alianza emergente. La hegemonía había revelado sus intenciones al no responder. Su silencio era su confesión. En las pantallas del comando central, se desplegaban proyecciones holográficas de las posiciones enemigas en las cercanías del portal Signis, una estructura de origen desconocido que, durante siglos, había servido como puente de salto entre sectores galácticos. Ahora, se había convertido en la garganta por la que la aniquilación pretendía abrirse paso. Estábamos en el corazón de la base conjunta, un búnker subterráneo aún fresco por la soldadura reciente de una cooperación apenas nacida. Humanos y Bexari trabajaban codo a codo, algunos aún con la rigidez de la desconfianza, otros ya adaptándose a la extraña pero eficaz sincronía de dos culturas diseñadas para la guerra pero aún aprendiendo la paz. Kiara, con el cabello recogido en trenzas de combate y su armadura ceremonial ajustada con placas adaptadas para movilidad táctica, se encontraba de pie frente a una consola, estudiando la formación enemiga con su mente como una máquina de precisión. Yo me acercaba desde el otro extremo del salón, aún procesando el hecho de que, en menos de 24 horas, había pasado de ser un diplomático en apuros a uno de los nombres más mencionados por los líderes de dos civilizaciones enteras. Los sensores captan una acumulación de energía en el núcleo de la nave insignia de la hegemonía, informó uno de los operadores humanos, su voz temblando levemente. Coincide con los patrones de activación del arma biológica. Lo desplegarán antes de que podamos posicionar nuestras fuerzas, dijo Kiara, con tono grave. Saben que si entramos por los canales convencionales, seremos demasiado lentos. Tifek, que estaba detrás de nosotros, no tardó en hablar. Necesitamos una fuerza de incursión. Un equipo pequeño, rápido, con una nave no registrada. Solo así podríamos penetrar sus líneas antes de que el arma se active. Mis ojos se encontraron con los de Kiara. No fue una mirada de sorpresa. Fue una confirmación silenciosa de algo que ya sabíamos. La nave draconiana, dije. Aquella que usamos para escapar. Su tecnología de camuflaje es superior. Puede llevarnos hasta el núcleo si sabemos qué buscar. ¿Llevarnos?, preguntó Tifek. Sí, respondió Kiara antes de que pudiera hablar. Vamos juntos. Nuestra eficacia está probada. Lo que empezamos, lo terminamos. Tifek nos observó, evaluando más allá de lo militar, más allá de lo estratégico. Observaba la decisión compartida, el lazo, el compromiso. Lo que han forjado, dijo finalmente, no es común. Y en tiempos como este, lo extraordinario es lo que se necesita. La misión fue aprobada. En menos de una hora, nos encontrábamos en el hangar, con la nave draconiana lista, reacondicionada con mejoras de camuflaje electromagnético y un blindaje silencioso que podía resistir los primeros minutos de un enfrentamiento directo. La cabina solo tenía espacio para dos. Perfecto. Porque no habíamos considerado invitar a nadie más. Antes de abordar, Kiara me llevó a un compartimento aislado dentro del hangar, una sala sin decoración, sin armamento, sin banderas. Allí, encendió un pequeño núcleo cristalino que proyectó luz pulsante sobre el suelo. Se arrodilló con solemnidad y me indicó que hiciera lo mismo. ¿Qué es esto?, pregunté, aún sin aliento por la intensidad del momento. El ritual de juramento de sangre Bexari. Tradicionalmente se realiza antes de una misión de muerte. Pero en mi casta, también es el acto que sella el vínculo final entre dos guerreros unidos por el honor y el destino. ¿Te refieres a? A que si no volvemos, dijo, sin vacilar, no quiero haber partido sin haberte reconocido ante mi alma como lo que ya eres. El silencio se volvió abrumador. Mis ojos ardían. Mi pecho, comprimido. Ella no necesitaba decir más. No había romanticismo superficial, ni metáforas dulces. Era una entrega cruda, total, absoluta. Yo también te elijo, dije, colocando mi palma sobre la suya, justo sobre el cristal de luz. La energía vibró. El núcleo registró el gesto. Un patrón púrpura y dorado se grabó en la superficie de la piedra, sellando el juramento. Ahora estamos entrelazados, murmuró. Pase lo que pase, esto ya no puede deshacerse. No lo dije,
pero lo sentí hasta los huesos, nunca había pertenecido tanto a nada. Despegamos sin ceremonia. La nave se elevó sin un sonido que la delatara, invisible en los sensores, como una sombra entre tinieblas. A través de las ventanillas observábamos las formaciones enemigas desplegarse como una red letal. Al fondo, más allá de los cruceros, destructores y cazas orbitales, brillaba la nave madre, un titán silencioso, oscuro como una luna muerta, con su núcleo central latiendo con una energía enfermiza. Allí, dijo Kiara, señalando el punto más vulnerable del escudo. Justo donde el campo de energía se solapa. Entraremos por allí. ¿Y después? Después improvisamos. La entrada fue brutal. A pesar del sigilo, el sistema interno de defensa detectó una anomalía cuando atravesamos la compuerta de mantenimiento. No hubo sirenas. Solo fuego. Explosiones, impactos sónicos, ráfagas de energía. La nave tembló, se incendió, y nosotros saltamos al corredor principal con las armas desenfundadas. Kiara se movía como una tormenta guiada por la precisión de los dioses. Cada movimiento era fatal. Cada enemigo que intentaba interceptarnos caía antes de terminar su primer disparo. Yo, a su lado, descargaba mi arma sin tregua, avanzando, cubriéndola, confiando en la coreografía invisible que habíamos perfeccionado desde el primer combate en aquel bar olvidado. Llegamos al núcleo central. El arma estaba allí, suspendida entre columnas de energía, rodeada de comandos que trabajaban frenéticamente, sin notar aún nuestra presencia. Hay que destruir el relé de activación, dijo ella, señalando el anillo superior. Si lo anulamos, el arma no podrá ser usada sin reiniciar el núcleo. Eso nos dará tiempo. ¿Cuánto? Minutos. Lo hicimos sin pensar. Ella escaló como un rayo hasta el relé, desactivando con precisión quirúrgica los sellos, mientras yo cubría la entrada principal. Cuando el núcleo se apagó, el silencio fue absoluto. Luego, una explosión. El sistema de alarma interno comenzó a gritar. Ya nos habían detectado. ¡Hay que salir! Grité, corriendo hacia la consola de navegación auxiliar. La nave está comprometida. Kiara aterrizó a mi lado. Su rostro brillaba con sudor y adrenalina. Pero sus ojos eran de fuego contenido. Entonces vamos por otra. Y sin decir más, activó la autodestrucción de nuestra nave. Nos lanzamos a través de los corredores hacia el hangar interno del enemigo, donde esperábamos poder robar una cápsula de escape. Los pasillos se cerraban a nuestras espaldas. Las voces de los enemigos se acercaban. Pero nosotros no nos deteníamos. No después de haber sellado un juramento bajo la sangre de dos especies. El fin de la nave estaba próximo. Y si moríamos en ella, que fuera juntos. Pero si vivíamos para cambiarlo todo. El hangar interno de la nave madre de la hegemonía se extendía como un cráter artificial, lleno de sombras acechantes, cápsulas de combate alineadas como dientes de un depredador dormido, y soldados que ya no estaban dormidos en absoluto. Las luces de alerta bañaban el metal con pulsos rojos. Las compuertas estaban descendiendo. La cuenta regresiva para el desastre se había activado con nuestra llegada. Kiara y yo corríamos sin mirar atrás. Cada segundo ganado era una victoria prestada. Atrás quedaba el núcleo desactivado, el arma biológica despojada de su función, por ahora. Pero sabíamos que el verdadero impacto no se lograría escapando, sino asegurándonos de que cada rincón de la galaxia supiera lo que habíamos hecho, lo que habían planeado contra nosotros, y como dos enemigos naturales lo impidieron. Frente a nosotros, 3 soldados de la hegemonía bloquearon la ruta hacia la cápsula más cercana. Kiara no frenó. Se lanzó con una velocidad y una furia que solo los suyos podrían contener. No les dio opción. Uno cayó con el cuello roto antes de que entendiera que estaba en peligro. El segundo disparó y falló. El tercero nunca alcanzó a empuñar su arma. Yo me encargué del cuarto, que surgió de un lateral con un hacha energética. Disparé 2 veces. Una al pecho. La segunda al rostro. Cayó sin un sonido. Las cápsulas estaban encendidas. Solo necesitábamos una. Esta, dije, abriendo el compartimento trasero de una de ellas. Está intacta, no tiene rastreo activo.
Si salimos ahora, con los datos del sabotaje en la nave enemiga registrados en el núcleo auxiliar, podremos transmitir todo cuando toquemos suelo aliado. Kiara asintió, pero algo en su expresión me detuvo. ¿Qué pasa? No puedo irme sin saber que esto se ha terminado. Si reinician el núcleo, la guerra empieza de nuevo. No lo harán. Lo desactivamos. El sistema requiere un reinicio completo, y eso toma horas. ¿Y si sacrificamos esta cápsula? ¿Qué? La dejamos como cebo. Que crean que huimos por aquí. Pero activamos su autodestrucción y nos escondemos hasta que el sistema de rescate aliado llegue. El comando de la Alianza debe estar escaneando esta zona. Si se acercan y detectan la destrucción, vendrán por nosotros. Es una apuesta suicida. Todo esto lo ha sido. Acepté. No porque creyera que teníamos una oportunidad garantizada, sino porque después de todo lo que habíamos hecho, lo que habíamos arriesgado, dejar que la hegemonía interpretara nuestros movimientos era más peligroso que esconderse en sus entrañas. Activamos la cápsula. Reconfiguramos su navegación para que simulara una ruta de escape estándar. Insertamos datos falsos en su sistema. Y justo antes de que despegara, le colocamos un núcleo de colapso cinético. Cuando cruzara el umbral de la nave, explotaría. Corrimos a una zona de mantenimiento secundaria, escondida entre conductos de refrigeración que no habían sido utilizados en décadas. Nos metimos en uno de ellos, sellamos la compuerta con soldadura térmica y apagamos toda señal de nuestra presencia. Allí, en ese espacio estrecho, oscuro, donde el aire sabía a óxido y a tensión acumulada, nos quedamos quietos. Y entonces ocurrió. El estallido. La cápsula falsa cruzó el umbral. Y el fuego la siguió. El estruendo recorrió la nave enemiga. Las vibraciones sacudieron las paredes. Luces fallaron. Alarmas chirriaron con más fuerza. Era el caos perfecto. Y nosotros, en medio de él, permanecíamos en silencio. Mi respiración era irregular. Mi corazón golpeaba en mis costillas como un tambor de guerra. Y sin embargo, cuando miré a Kiara, no vi miedo. Vi la paz extraña de alguien que ha cumplido con lo que el destino le había puesto en el camino. Lo logramos, dije en voz baja. Puede que nadie lo sepa aún, pero lo logramos. Ella no respondió con palabras. En su lugar, colocó su mano sobre mi pecho, justo sobre el corazón. Su piel brillaba con un patrón que ya conocía, pero que jamás había visto con tal intensidad, púrpura profundo, con vetas doradas. Era deseo, sí. Pero también algo más. Vínculo. Devoción. Juramento sellado. ¿Qué significa ese dorado? Pregunté, incapaz de contener la curiosidad. Unidad, susurró. Es el color que solo aparece cuando el alma reconoce otra como igual. No la besé. Nos fundimos. Como si la oscuridad del ducto no existiera. Como si el metal, el peligro, la guerra, los muertos, todo se disolviera por un momento en el simple hecho de existir en el mismo espacio, de compartir un destino que ya no podía deshacerse. Cuando la escotilla fue arrancada por un equipo de rescate de la Alianza, casi 16 horas después, ambos estábamos despiertos, con las armas en mano, listos para lo peor. Pero al ver los emblemas de la Tierra y Vexari en los uniformes, supe que podíamos soltar el aire. Fuimos evacuados en silencio. Custodiados. Escaneados. Interrogados. Pero también celebrados. La transmisión automática que dejamos en el núcleo secundario fue detectada por la flota aliada. Había suficiente evidencia para justificar un ataque inmediato, o, al menos, un cierre total del portal Signis y la preparación para la defensa definitiva. Pero lo que más impacto causó no fue la táctica, ni los datos. Fue la imagen. El archivo visual del momento en que Kiara y yo sellábamos el núcleo con una carga inhibitoria. El vídeo fue difundido por ambas culturas. Dos enemigos jurando protegerse mientras desactivaban la más cruel de las armas. Se convirtió en símbolo. En mito. En semilla de un futuro que nadie había planeado. Semanas después, en el Gran Consejo Interespecies, Tifek mismo presidió la ceremonia que marcaría el inicio formal de la alianza. Harrington me presentó como el diplomático que cometió el error más afortunado de la historia.
Kiara fue reconocida como Guardián de dos Mundos, un título reservado, hasta entonces, solo para aquellos que negociaban la paz entre civilizaciones hostiles. Cuando el Consejo propuso establecer una embajada permanente conjunta, nos ofrecieron algo más que medallas o nombramientos. Nos ofrecieron ser los primeros en representarla. No como diplomáticos. No como soldados. Sino como testigos vivientes de que la guerra podía ser interrumpida por un gesto de humanidad. O por una bofetada bien dada en un bar interestelar. Esa noche, bajo las lunas gemelas de un mundo neutral donde se construiría la nueva embajada, Kiara y yo nos encontramos a solas en el balcón de nuestra habitación compartida. Su piel brillaba con el patrón de los vínculos profundos. El mío, probablemente, solo con sudor nervioso. ¿Aún piensas que fue inapropiado mi comentario en el bar? Le pregunté con una sonrisa que era mitad burla, mitad reverencia. Ella se giró lentamente, su expresión serena, la misma que había mostrado antes de cada batalla. Se acercó hasta mí, tomó mi mano, y la colocó en su pecho, justo sobre el corazón. Fue desastroso, susurró. Grosero. Mal cronometrado. Culturalmente ofensivo. Pero sin ese error, dijo, acercando sus labios a los míos, no estaría aquí. No habría alianza. No estarías tú. Y eso, no lo cambiaría por nada. Nos besamos. Sin urgencia. Sin miedo. Solo como dos seres que habían sobrevivido a lo imposible. Y mientras las estrellas titilaban sobre nosotros, supe, con una certeza tan antigua como el universo mismo, que aunque la guerra podría volver, aunque los enemigos mutaran y las conspiraciones surgieran de nuevo, ya nada sería igual. Porque la primera vez que un humano dijo «tienes un bonito trasero» en un bar de otra galaxia, el universo respondió no con una bala, sino con una historia de amor capaz de salvarlo todo.